necesito estar contigo. Necesito adorar. Vamos todos, dame de beber. Dame de beber. Sí, Señor, de tu manantial. Sí, Jesús, dame de beber. Necesito más. Necesito más. Dame de beber. Sí, Jesús, de tu manantial. Sí, Señor, dame de necesito más. Oh, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito el Señor. Sean muy bienvenidos esta mañana. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, antes de que meditemos en la palabra de Dios. ¿Habrá alguna persona que está por primera vez con nosotros que nunca antes había venido? ¿Habrá alguien? Gloria a Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanitos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Solo unos minutos, hermano, ya luego se sientan de nuevo para que no se cansen. Vamos a leer la palabra del Señor esta mañana y vamos a orar una previa oración pidiéndole al Señor que Él nos bendiga en la meditación de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Eres misericordioso y agradecemos que esta mañana nos permita reunirnos para adorarte. Habla a nuestros corazones, guíanos, Señor, en el nombre de Jesús, y produce en nuestra vida todo aquello que sea agradable a ti para la gloria de tu nombre, por Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia esta mañana en una porción que es muy conocida, muy sencilla, en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Libro del Génesis, vamos a leer esta mañana. Hay una porción aquí que es muy interesante. El capítulo número 14 del libro del Génesis. Capítulo número 14. Y aún quisiera leer parte del capítulo número 13. El primer libro de la Biblia, capítulo número 13, versículo, vamos a leer, versículo número 11. Y luego vamos a leer capítulo 14. Dice la escritura: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Capítulo número 14. Dice la escritura, el versículo que leemos es el versículo número 8 en adelante. Dice: y salieron el rey de Sodoma,
el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Soboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunciaron a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, en el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanitos. Cada historia de la palabra de Dios, cada narración sería que la palabra de Dios, la Biblia contiene, en realidad es fascinante. Cuando uno lee la escritura, sea en los libros históricos, o sea en los libros proféticos, o en los evangelios, o en las epístolas, uno realmente se edifica tanto de ver cómo Dios en su misericordia ha tratado con la vida de los hombres. En esta oportunidad hemos leído una de las historias que involucra 2 personajes que son de los más sobresalientes en la historia de las Sagradas Escrituras, uno más que otro, pero ambos son sumamente conocidos: Abraham y Lot. 2 personajes muy conocidos, y como digo, principalmente Abraham, uno de los más conocidos, llamado el padre de la fe. Extraordinarias experiencias de la vida de este hombre, que se las recomiendo que las lean algún día. Capítulo 12 del Génesis hasta el 25. Ahí van a hallar toda la historia fascinante de la vida de Abraham. Desde el capítulo 12 hasta el 25. Desde que aparece Abraham hasta que muere en el capítulo 25. Ahí pueden ver por qué le llamaban el padre de la fe. Extraordinario. Y a la luz de la narración de este capítulo 13 y 14, que también es muy conocido, principalmente por la vida de Lot, Sodoma, Gomorra, podemos nosotros hallar, hermanos, aquí un detalle muy interesante, que nosotros debemos, este sería el detalle, nosotros debemos de estar conscientes de nuestro llamamiento y nuestra, diría yo, nuestra actividad o nuestro obrar, nuestra acción, así sería mejor, nuestra acción que corresponde a nuestro llamamiento. Eso sería básicamente cuál es la acción que corresponde a nuestro llamamiento.
Siempre cuando se habla de identidad y de acciones que reflejan la vida, o voy a decir esto, nacionalidad, rango, posición de alguien, pareciera que siempre hay un cuestionamiento en ese análisis, en esa dirección, porque muchas veces lo que es, cuando se prueba, no es. Lo voy a repetir, que cuando uno prueba algo esperando que corresponda a su funcionabilidad, a su origen, a su fabricación, a su posición, generalmente no brinda el servicio, no brinda lo que se esperaba. Y es ahí donde el ser humano como que ha entrado en una aceptación que no todo lo que brilla es en realidad lo que uno creía que era. Que no todo lo que brilla es en realidad lo que uno creía que era, sino que pareciera que uno ya aceptó que en este mundo donde vivimos todo es una apariencia y todo es una falsedad. Casi todos hemos aterrizado en eso. Que cuando uno en la calle le dicen oferta, 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 original, original, uno ya sabe que eso no es original. Ahora, en la vida cristiana hemos llegado, hermanos, a ser invadidos, diría de la misma manera, en cierto sentido, en donde las actitudes o acciones muy pocas veces corresponden en realidad a lo que en sí mismo es y ha sido diseñado para la vida del creyente. De tal manera que nosotros casi tenemos que, como dije, tomar la misma actitud que se toma en relación al mundo comercial, al mundo social, que todo es así. ¿Y qué vamos a hacer? Todo es así, todo es falso, todo no es real, todo no es identificable con lo que se creía. Igual hemos aterrizado en que la vida cristiana de la misma manera debe de ser analizada. Aquí estamos, pero al salir nada somos. Así tenemos que aceptarlo. Creyentes así como creyentes de plástico, creyentes como dijera, débiles, creyentes que ya no tienen el corazón del león, sino que tienen corazón de mariposa. Creyentes que ahora ya no tienen la vida, el brillo, la fuerza, sino que cuando uno se da cuenta, uno ha quedado, hermanos, en la cáscara de lo que fue el huevo y la esencia de la vida espiritual. Uno cada vez se va en este mundo viendo que se diluye más y se diluye más y se diluye más. Igual en la vida cristiana es grave, porque al perder nosotros nuestra esencia, ya no tenemos nosotros la manera de poder, hermanos, presentar una victoria, una batalla que nos lleve posteriormente a una victoria completa. Esta escritura registra las dos vidas de uno que todo el tiempo apreció lo que era o identificó lo que era, y otro que más bien como que de cascada, solo es un pensamiento, una apreciación nada más de la vida de Lot, pero como que de cascada le caía a él lo que Abraham hacía, como que le caía, como que Abraham era el padre de la fe, el dador o el receptor de las promesas, y como de segunda mano le caía a Lot. Eso es, porque cuando salieron de Ur, dice que el padre de Abraham tomó a Abraham, a Lot, su sobrino, y lo sacó. Y luego en Harán, cuando ya Abraham decide obedecer a Dios, entonces también Lot se va con él. Pero pareciera que se lo lleva así como quien dice, mira, vamos a dar una vuelta, pues vamos. No sabía ni para dónde iba, aparentemente. Y luego como que de cascada empieza a caer sobre él
el concepto de la divinidad, el concepto de Dios, hermanos, de tal manera que este Lot se empieza a afectar en su corazón de acuerdo a los valores que lo rodeaban. Y este es Lot, el primer caso digno de ser mencionado como una persona que no tiene raíces profundas, que todo lo ha hecho por influencia y que sus verdaderos valores salen hermanos, a lo exterior en ciertos momentos de su vida. Dice aquí la Biblia que ambos, Abraham y Lot, crecieron económicamente, materialmente. Naturalmente, Lot, como digo, aparentemente había recibido el beneficio como de cascada, de rebote, porque el otro recibía, le correspondía a él también. Ahora, eso fue totalmente dañino, porque Lot no tenía como una relación, aparentemente no tenía como algo profundo, aunque no dudo de que Lot haya llegado a tener alguna experiencia, no del nivel de Abraham, pero sí tuvo que haber tenido, porque dice la Biblia, el justo Lot afligía su alma, es decir, que lo cataloga como una persona justa. Sin embargo, no parecía haber comprendido la magnitud de la gloria que les había sido dada, y por consiguiente era una persona totalmente vulnerable, como muchos creyentes hoy. No puede pasar un zancudo porque ya se molestan. No puede haber una situación porque ya empiezan a perturbarse. En el caso de Lot y Abraham, habían los dos enriquecidos. Y dice la Biblia que llegó el momento cuando tuvieron que separarse, el uno para un lado y el otro para otro. Pero lo curioso de esta separación es que evidenció. ¿Qué fue lo que evidenció? Los que saben la historia, ¿qué fue lo que evidenció? ¿Qué fue lo que evidenció esta separación? Dos cosas. Sí, evidenció la diferencia que había en la entrega y en la dependencia. Porque dice que Lot, que fue a quien Abraham dejó la oportunidad de escoger a dónde se iría, Lot lo que escogió fue la llanura. Escogió lo fértil, escogió lo más bonito a los ojos. Y además de eso, dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Eso es parte de la vida de aquellos que no tienen una buena cimentación, no tienen un cimiento fuerte. Buscan siempre lo más atractivo para los ojos y luego, sin darse cuenta, están llegando hasta la verdadera corrupción. Es decir, que empiezan siendo bendecidos por Dios y luego empiezan a degradarse, a degradarse, a degradarse, a degradarse, hasta poner sus tiendas junto a Sodoma. ¿Conoce usted a alguien que haya empezado bien y ahora es un mundano completo? Quizás usted mismo sea. ¿O ha conocido a alguien que Dios lo bendijo y empezó a poner la mirada en las cosas temporales hasta que se envolvió? ¿Y saben qué es lo más terrible? Ustedes ya lo saben, que el que está en ese, diría yo, hermano, en ese resbaladero, en ese tobogán, no se da cuenta, sino que él cree que es natural vivir de esa manera. Y la Biblia dice, y aquí voy a terminar con la vida de Lot, la Biblia dice que Lot no solamente puso sus tiendas hasta Sodoma, sino que dice la Biblia que también perdió sus bienes.
perdió todo lo que tenía. En el capítulo 14, cuando vino el enemigo y atacó a Sodoma, dice que perdió todo lo que tenía. Es decir, que estando en una posición especial, empieza a descender, a descender, a descender, a descender, hasta que pierde. Según el versículo 12 del capítulo número 14, dice que lo capturan a él, su familia y sus bienes. Lo pierde todo, porque aparentemente Lot parecía ignorar la magnitud de la gloria de Dios. Parecía como no estar dentro de la comprensión del llamado de Dios y de la promesa de Dios para su vida. Fuera de cascada, fuera indirectamente, Lot había sido llamado por Dios y había sido bendecido por Dios. De alguna manera, aunque no fuera a él a quien Dios le habló de una manera directa, pero hermanos, había entrado en la bendición de Dios. Y ahora Lot parecía como que estaba con la cabeza en las nubes, que se dejó cebar y seducir tranquilamente hasta llegar a la llanura, y de la llanura a Sodoma, y en Sodoma lo pierde todo. No sé si ustedes recuerdan el final de Lot. ¿Quién recuerda el final de Lot? ¿Alguien lo recuerda? ¿Recuerdan el final de Lot? El final de Lot fue el siguiente: la mujer se le convirtió en una estatua de sal, vivió en una cueva y sus hijas se embarazaron de él. Ese es el lindo final de Lot. ¿Se da cuenta hasta dónde puede llegar? Las hijas se embarazaron del papá, lo embriagaron y nacieron personas que más tarde serían prácticamente enemigos del pueblo de Dios. Pero se imagina usted cuando él vio que ya lo habían embriagado y salió de su embriaguez y vio a las hijas embarazadas y luego nacer los hijos y saber que más tarde eran de él. ¿Se imagina la tranquilidad y gozo que tenía? Se sentía un miserable. Y todo lo había perdido sencillamente porque había despreciado la gloria que sobre él había sido derramada. Ahora aquí finalizo. Pero cuando uno lee en el 14, del verso 14 en adelante, del 14 al 16 solamente, 14, ya lo leímos, hermano, no tiene que leerlo otra vez. Pero cuando uno lee eso, se da cuenta de esto, que hay una profunda diferencia en la vida de Lot y en la vida de Abraham. Estuvieron en el mismo lugar, Ur, luego en Harán, luego empiezan a vivir una vida extraordinariamente de provisión y de amparo de Dios. Pero parece que uno capitaliza, como que uno capitaliza, uno analiza, uno ve las cosas desde una perspectiva diferente al otro. Eso es evidente. Uno ve a Dios como su proveedor. Uno ve, en el caso de Abraham, Abraham ve absolutamente al Dios Altísimo como su proveedor, su amparo, su fuerza. Abraham reconoce que Dios lo escogió, lo bendijo y lo ha exaltado. Abraham lo reconoce. Y aquel, oigan esto pues, aquí voy a terminar, oigan esto, aquel aparentemente sencillo acto de reconocer que Dios lo había exaltado, que Dios lo había elegido, marcó una diferencia extraordinaria en la vida de Abraham.
el reconocimiento de la gloria de Dios en su vida marcó una diferencia en sus actitudes, en sus acciones. No así en la vida de Lot, que parecía no haber un reconocimiento. Entonces, por consiguiente, no había en él como la fuerza para vivir una vida extraordinaria. Cuando nosotros vemos en el verso 14, ¿qué es lo que se habla en el verso 14? ¿Qué es lo que se habla en el verso 14, hermano? Usted que está aquí hasta adelante, diga, hermano, dígales a todos, ¿qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se habla en el verso 14? En el verso 14 lo que se habla es que Abraham se arma para ir a pelear contra los que se habían llevado a su sobrino Lot. Es decir, que sale al rescate de aquel que, habiendo recibido bendiciones de Dios, ahora las había perdido todas. Abraham sale al rescate de aquel que, habiendo recibido de Dios, ahora lo había perdido todo. Abraham se arma, y esto es increíble, hermanos, cuando uno lee esto, que con 300, ¿cuánto dice que fue Abraham a pelear? ¿Cuántos soldados llevaba? ¿Cuántos criados? No eran ni soldados, eran criados. ¿Cuántos llevaba? 300, ¿cuántos? 18. ¿Y saben cuál era la guerra que había, no? ¿Se fijaron antes? Eran 5 reyes con sus ejércitos. Y Abraham con 318 hombrecitos, que eran los que ordeñaban, los que pelaban las ovejas, gente que, hermano, que parecían ser inexperta. Con ellos va a rescatar los bienes y las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tenía conciencia de la tremenda operación de Dios sobre su vida. Él sabía lo que Dios había hecho en su ser. Él sabía, conocía, tenía convicción de lo que valía la operación divina en su alma, de lo que era, hermanos, ser amigo de Dios, de lo que significaba ser bendito de Dios, lo que significaba ser elegido de Dios, lo que significaba que Dios lo había elegido. Él lo tenía grabado. Cuando uno no asimila, no discierne la magnitud, la dimensión extraordinaria de la operación de Dios en su vida, uno inmediatamente va a tener debilidad y acciones que no corresponden a nuestra gloria que hemos recibido de parte de Dios. Abraham, con 318 hombrecitos, no soldados, va, derrota a los reyes, les quita las vidas, las mujeres, a su sobrino Lot, les quita los bienes y se los devuelve a Lot. Este no parecía que había sido influenciado por el esquema que había sido influenciado Lot. Parece que Abraham se mantiene, y de hecho que se mantuvo, porque en este mismo capítulo, en el capítulo mismo 14, en la parte final, lo leen en la casa ustedes, se darán cuenta que cuando él volvió de la guerra, el rey de Sodoma le dijo: toma todos los bienes y solo devuélveme los rescatados. Y le dijo a Abraham: yo no quiero bienes suyos, porque yo, en otras palabras, confío en Dios. A él he alzado mi mano y de él dependo, para que no diga después que usted me enriqueció a mí. Yo no quiero nada de usted. Abraham tenía sumamente claro quién era, dónde estaba, qué había ocurrido. Abraham tenía claridad en su vocación. Parece que ahí es donde nosotros como creyentes hemos fallado, y donde el diablo juega con nuestro corazón y nuestros pensamientos.
haciéndonos creer que somos nadie, haciéndonos creer que, hermanos, que hay que aprovechar las oportunidades, haciéndonos creer que la vida es lo que aparenta, aunque sacrifiquemos los valores de la fe. Abraham no, en ningún momento se vio, sino que todo el tiempo estuvo en su misma posición, al grado que recibió una fortaleza extraordinaria, recibió una capacidad extraordinaria, recibió un poder extraordinario, porque se mantenía en los valores, en su dependencia, en la realidad de la operación divina sobre él. Cuando el apóstol Pablo, y aquí voy a terminar para que se vayan ya, se vayan a descansar toda la tarde y se rasquen la panza. Cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia, en 1 Corintios, el capítulo número 1, y en Efesios, en el capítulo número 1, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en primer lugar le dice: habéis sido enriquecidos en todas las cosas, de manera que nada os falta en ningún don. Es decir, que a la iglesia, al creyente, llega una plenitud de la gloria de Dios. En Efesios, en el capítulo número 1, dice que habéis sido puestos para alabanza de la gloria de Dios, creados para la alabanza de la gloria de Dios. Eso significa que jamás la iglesia, usted que es parte de la iglesia, usted, cada uno de nosotros que está aquí, no fue creado para hacer una vida mediocre, una vida que no sirve para nada, una vida que no trae gloria. No, sino que fuimos hechos para la gloria de Dios. Y por supuesto, Dios no va a recibir la perniquebrada, la arruinada, la ciega, hermanos, la oveja que no sirve. No, el Rey nuestro es un Rey grande, que es digno de todo honor y de toda gloria. Pero esa gloria que la iglesia le atrae al Dios de los cielos es extraordinaria, por la misma operación que Dios ha hecho en la vida nuestra. Nosotros debiéramos de tener vergüenza caminar como caminamos. Debíamos de tener vergüenza de tener actitudes que no corresponden a la fe. Debiéramos de tener vergüenza de sentirnos apocados, miserables, tristes o enlutados o de cualquier manera, porque nosotros hemos recibido gloria de Dios para poder ser no solamente quienes venzan en sí mismos, sino aún ser capaces de libertar a aquellos que todavía no han salido de su engaño. Me temo que la mayoría de los creyentes hoy ya no arrancan. Su motor está pegado y van camino a Sodoma, que no les van a ofrecer una llanura porque se van inmediatamente. Allá van esperando una gran oportunidad, la gran oportunidad de su vida, esperando una gran oportunidad, en lugar de vivir la plenitud de la gloria que Dios ha entregado a nuestro corazón. Abraham, con estos poquitos hombres, se le paró a los reyes, los derrotó y les quitó todo, porque Abraham sabía de la, hermanos, de la operación divina, de la extraordinaria operación en su vida. ¿Alguno de ustedes se siente así, todo así como que ya no puede? Su vida material está mal, su vida espiritual está mal, su corazón está triste, su familia confundida, usted no haya ni para dónde agarrar, solo vive y existe. Así está. O tiene el brillo de Abraham, que no solamente tiene en sí mismo la gloria,
sino que cuando le dijeron a Lot lo capturó el diablo, se arma inmediatamente, lo va a rescatar y lo trae de vuelta. Ese es el feeling, ese es el sentir que usted tiene. ¿O usted se siente apagado? ¿Cómo se siente en su vida? Y si usted se siente apagado y al salir de aquí empieza a pensar en la televisión, empieza a ver todas las cosas que rodean esta vida, en todos los atractivos, en todas las cosas para llenar un ratito su corazón, es porque usted ha perdido la capacidad de evaluar o evaluar exactamente la gloria que de Dios hemos recibido. Nosotros como creyentes, y con esto termino, nosotros podemos actuar de una manera poderosa. Nosotros debemos de cambiar este país, debemos de cambiar la vida, debemos de hacer una operación extraordinaria en esta tierra. Ahora, si ustedes son como Lot, que reciben y lo que están haciendo es buscando Sodoma, espérense, un día lo van a embriagar y van a vivir en una cueva y van a vivir en vergüenza toda su existencia. Pero si ustedes son de los hombres y mujeres que reconocen la operación divina, que nos enriqueció en todas las cosas, nos hizo para la alabanza de su gloria, nos llenó de Espíritu Santo, cambió nuestro corazón, quitó nuestro velo de tristeza y puso el manto de alegría. Si nosotros estamos conscientes de eso, nuestras actitudes son diferentes y deben ser diferentes. Con esto voy a terminar, pero algunos han dicho que la pobreza de la gente no está en su bolsa ni en el banco, sino está aquí, en la mente. Lo que ellos se juzgan aquí, esos son. Entonces son unos desgraciados, porque tienen vacío la cabeza, hermano, y el corazón, tienen vacío. No reconocen la gloria de Dios. Díganme ustedes cuánto tenía Elías en el banco. Díganme cuánto tenía el gran Elías en el banco. ¿Cuánto tenía, hermano? ¿Recuerda usted? ¿Cuánto tenía Juan el Bautista en el banco? Dígame cuánto tenía. O el mismo Cristo, ¿cuánto tenía en el banco? Dígame usted cuánto tenía. Y eso lo hacía pedazos a él. Eso hizo pedazos a Elías, el no tener en el banco. Eso hizo pedazos y eso los privó de ser los grandes seres, hombres que fueron. Pero nosotros nos dejamos privar de la gloria por cualquier cosa que se nos cruza. Y se nos olvida que somos elegidos de Dios para la alabanza de la gloria de Dios. Que nada nos falta en ningún don. Que estamos elegidos por su gracia. Y que tenemos tal poder y autoridad que somos capaces no solamente de sostenernos sobre nuestros pies, sino que somos capaces de levantar a cuanto caído encontramos y a cuanto débil encontramos para darle una esperanza y una vida diferente. Ahora, si el concepto que yo tengo de la gloria que me ha sido dada es porque creo que me llegó por catarata, por rebote, estoy frito. Si yo no sé apreciar la gloria que me ha sido dada, es por eso que la vida no tiene sentido ni tiene valor. Aún estando dentro del marco de la vida cristiana, nuestro corazón sufre y se entristece. Pero ha llegado el momento de una evaluación para luego salir con autoridad. ¿Quién eres tú, querido hermano? ¿Quién eres? ¿Quién es usted, hermana? ¿Quién es? ¿Quién es usted, hermano? ¿Usted sabe quién es usted, hermanito? ¿Sabe quién es? ¿Usted sabe quién es? ¿Sabe quién es usted, hermano? ¿Sabe quién es? ¿Sí o no? ¿Sabe o no sabe quién es usted? ¿Sabe o no sabe? Si no sabe, terminará en Sodoma. Si sabe, no solamente estará firme sobre sus pies,
sino tendrá autoridad para levantar a otros. ¿Sabes que eres elegido de Dios? ¿Sabes que Él ha dado a tu vida glorias incomparables? Por eso Santiago dice: no tenéis, porque no sabéis quién sois. Hermanos lotinenses que pararán un día en Sodoma, sin dejar de ser justos, me compadezco de ustedes. Hermanos Abraham, sois un ejemplo. Sois un ejemplo de acción que corresponde a la gracia recibida. Queridos hermanos, no se dejen engañar por el diablo. Ustedes valen muchísimo. Ustedes han sido el objetivo por el cual Dios hizo todo su plan de amor y de misericordia. Ustedes valen la sangre del Cordero. Ustedes valen, hermanos, la gracia, la gloria de Dios. Es el momento que nosotros nos levantemos. Si alguien le dice: ¿cómo te sientes? Pues viera que me he sentido ¡pam! En el pecho. ¿Qué decís? Es que me he sentido últimamente. ¿Qué? Que me he sentido así como que soy señorita. Que me he sentido todo débil. Que me he sentido aquí que no sé qué. Ya se imaginan, llegan donde Abraham, y esto es lo último que les digo. Llegaron donde Abraham y le dicen: Abraham, se llevaron a tu sobrino Lot, lo secuestraron, lo asaltaron, les quitaron todo. Ay, pero me ha dolido últimamente por aquí. Que Dios lo ayude, porque yo realmente no sé qué hacer. Esas maletas. No. Abraham llamó a sus criados, todos medio descalcitos y con chancletas. Agarra un machete, lo que sea, pero nos vamos a ir a dar duro ahorita. Nunca habían agarrado ni una un día, pero tenían convicción del gran Dios que los había levantado. Dios lo ha levantado a usted. Dios es, no fui yo, fue Dios quien lo escogió y lo levantó. Fue Dios, no yo. Por eso es que si Dios ha operado en nuestra vida, nosotros tenemos la victoria y la fortaleza sobre nuestras almas. Vamos a orar a Dios y a darle gracias y a respirar profundo. Gracias, Señor Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso. Tú has operado extraordinariamente en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque has hecho un milagro al escogernos y ahora al llamarnos y fortalecernos. Gracias. Permítenos actuar de acuerdo a esa operación maravillosa en nuestra vida. Gracias por tu sangre. Gracias, oh Dios, por ese plan. Gracias por la sangre derramada. Gracias por el Espíritu Santo dado. Gracias por la regeneración. Gracias por la habilitación. Gracias por tu obra.
Has puesto nuestros pies sobre roca firme. Has puesto cántico nuevo en nuestros labios. Nos has regenerado. Nos has hecho nuevas criaturas. Nos has dado una vida nueva. Nos has dado esperanza que no avergüenza. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Levante sus manos. Levante sus manos y dígale gracias. Gracias, Señor. Vamos, dígale con su corazón. El enemigo ha querido jugar con la vida de los creyentes. No podrá más. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, Darai Salashiolai. Oh, Rababai Sea. Uririshilabakea. Somos más que vencedores. Tú eres más que vencedor. No solamente tienes fuerza para ti, sino para liberar a otros también. Gracias. Dígale gracias. Respire profundo. Levante su corazón y sus manos y diga gracias. 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 Gracias, gracias, gracias. Somos vencedores en Cristo. Gracias. Gracias por tu grande amor, por tu grande fidelidad. Gracias, Señor. Podemos decir estamos en victoria, porque el Señor nos ha dado la victoria. El Señor nos ha dado su victoria. Tengan la bondad de sentarse.